Una noche, bajo un cielo cubierto por el manto oscuro de la guerra, recibí una carta que cambiaría para siempre la forma en que veía la valentía y el sacrificio. Esa carta no era cualquier carta. Era una confesión, un susurro de un alma que había caminado entre el fuego y la muerte, una voz que, después de años de silencio, finalmente decidió ser escuchada. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más relatos reales que no pueden ser olvidados. Esta es la historia de una chica soldado. No una guerrera cualquiera, sino alguien que enfrentó horrores que ni la mente más preparada podría imaginar. Y aún así, detrás de su mirada, guardaba un secreto más profundo que cualquier batalla. Era una mañana gris cuando la conocí, en un pequeño pueblo desgarrado por la guerra, donde la esperanza parecía haberse escondido bajo los escombros. Ella llegó sin aviso, con el uniforme arrugado y la mirada perdida, como si llevara todo el peso del mundo en sus hombros. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían la fuerza de un río que arrastra piedras y la suavidad de una brisa que calma tormentas. Me contó sobre el frente, sobre el sonido ensordecedor de las explosiones, sobre el olor a pólvora que nunca se iba, sobre los compañeros que dejó atrás, para siempre. Pero había algo más. Algo que escondía entre líneas, una historia que no estaba lista para compartir, hasta aquella noche. Sus relatos no eran solo de guerra. Eran relatos de humanidad, de miedo, de amor, de pérdida. Había una carta que ella nunca había enviado. Un pedazo de papel que guardaba en su bolsillo durante años, que contenía palabras que podrían cambiarlo todo. Lo que ella me confesó esa noche cambió mi manera de ver la guerra y la vida. Porque a veces hay verdades que permanecen enterradas para proteger el alma, y solo en el silencio se revelan. Recuerdo que, mientras me hablaba, el viento golpeaba las ventanas, como queriendo entrar para escuchar también. Ella me habló de su primer día en el frente, de la sensación extraña de miedo mezclado con una fuerza inesperada, de cómo aprendió a amar en medio del caos, a proteger no solo a su país, sino a quienes estaban a su lado. Sus palabras dibujaban imágenes vívidas, tan reales que podía sentir el polvo en mi piel y la humedad del miedo en el aire. Me dijo que la guerra le robó muchas cosas, pero también le dejó un regalo inesperado. Un secreto guardado en un sobreviejo, con tinta corrida y bordes amarillentos. Un mensaje que nunca fue entregado. Una promesa no cumplida. Una despedida que quedó pendiente. Esa noche, cuando finalmente abrió aquel sobre frente a mí, el mundo pareció detenerse. Lo que había dentro no era solo una carta, era un legado. Una historia que había esperado años para ser contada. Las palabras se deslizaron como lágrimas en la penumbra, y con cada frase, comprendí que la verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro de ella. Hay dolores que atraviesan generaciones, heridas que el tiempo no logra cerrar, y hay cartas que sobreviven a un siglo, esperando ser leídas para sanar almas. Lo que siguió después de esa confesión fue un viaje al pasado, una travesía a través de recuerdos dolorosos y momentos de luz. Ella me llevó a un campo de batalla donde no solo se enfrentaban soldados, sino sueños y esperanzas, donde la fe se convertía en un escudo y el amor en la única razón para seguir. Y yo, simplemente, escuchaba, porque algunas historias no necesitan palabras para ser sentidas. Basta con abrir el corazón. Si esta historia te ha tocado de alguna forma, comenta aquí abajo. Comparte este video con alguien que respete historias como esta. Y no olvides suscribirte para que relatos como este nunca más se olviden. Poco a poco, la historia fue desvelando secretos que jamás hubiera imaginado. Había una figura que siempre aparecía en sus relatos, un nombre que resonaba con fuerza en su memoria. Pero ese nombre escondía algo mucho más profundo que la guerra. Era un misterio que se tejía entre cartas no enviadas, promesas rotas y un amor imposible. Ella me confesó que nunca creyó en la victoria, pero sí en el poder de las palabras. Que las palabras podían salvar, podían herir, podían cambiar destinos. Y que aquella carta contenía una verdad que había estado oculta a la historia oficial. Mientras hablaba, sentí que la habitación se llenaba de un silencio reverente, como si el tiempo mismo respetara su relato. Esa noche aprendí que la guerra no solo destruye cuerpos, sino también almas. Que en medio del horror, la humanidad aún puede brillar con una luz tenue, pero eterna.
que cada historia tiene el poder de tocar corazones y abrir heridas para sanarlas, y que algunas confesiones, aunque tardías, pueden traer paz. Ella me dejó con una última frase que retumba en mi alma hasta hoy. La verdadera batalla no es la que se libra con armas, sino la que se pelea con el corazón. Esta es la historia de una chica soldado, de su guerra y su secreto. Una historia que quiero compartir contigo, para que no se olvide. Porque hay verdades que merecen ser contadas, y hay historias que merecen ser escuchadas. Ella no quería ser recordada como una heroína, ni como un símbolo, solo como alguien que hizo lo que creyó correcto, en un momento en que el mundo parecía haberse olvidado de lo que eso significaba. Su nombre era Clara, un nombre sencillo, casi común, pero lo que llevaba dentro era cualquier cosa menos ordinario. Había crecido en una casa humilde, en un pueblo donde las mujeres no soñaban con ir al frente, sino con bordar manteles y criar hijos. Pero ella siempre había sentido que su destino era distinto. No podía quedarme viendo cómo el mundo se caía a pedazos, me dijo una vez, con la voz baja pero firme. Así que me fui, me alisté, y dejé todo atrás. Su padre nunca lo aceptó. Su madre lloró durante días. Pero Clara ya no pertenecía a la quietud. Algo dentro de ella ardía, y no podía ignorarlo. Los primeros días en el campamento fueron duros. Miradas que juzgaban, órdenes gritadas con desprecio, botas embarradas, frío en los huesos, y noches en vela con el fusil entre las manos y la fe entre los dientes. Pero Clara no retrocedía. Tenía miedo, sí, mucho, pero también tenía algo más fuerte, determinación. Una madrugada, bajo una lluvia espesa como el silencio, la enviaron a su primera misión. El barro llegaba a las rodillas. El aire olía a miedo y a pólvora mojada. Y entonces, por primera vez, vio la muerte de frente. Un compañero cayó a su lado. Tenía los ojos abiertos y el pecho roto. Clara se arrodilló. Intentó detener la sangre con sus propias manos, pero era tarde. Lo abrazó. Y lloró. Lloró como nunca. Desde entonces, ya no pudo llorar más. Hay dolores que, una vez derramados, secan el alma. Ella no volvió de esa misión siendo la misma, pero sí volvió con algo nuevo. Una carta. Una que encontró en el bolsillo del joven caído. Estaba dirigida a una mujer llamada Teresa. No decía mucho. Solo: perdóname por irme sin decir adiós. Nunca quise dejarte sola. Clara la guardó. Y en cada descanso, la leía, como si en esas palabras ajenas encontrara consuelo para su propia tormenta. Fue en ese momento que comenzó a escribir también. Cartas que nunca enviaba. Cartas para su madre, para sí misma, para alguien que aún no conocía, pero que tal vez algún día entendería lo que ella había vivido. Un día, en una misión de reconocimiento, conoció a Joaquín. No era diferente a los demás soldados. Mismo uniforme, mismo fusil, misma mirada cansada. Pero había algo en él, algo en la forma en que la miraba, como si la viera realmente, como si pudiera leer las grietas de su corazón sin preguntar. No puedes enamorarte en la guerra, solían decir. Pero nadie elige de quien se enamora, y menos aún, cuando. Clara y Joaquín compartieron silencios más poderosos que las palabras. Sonrisas robadas entre trincheras. Pequeños instantes de humanidad entre la locura. Él le hablaba de su casa, de su hermana menor, de los domingos de pan dulce y café caliente. Y ella le contaba sobre su abuela, que cantaba para espantar la tristeza. Se refugiaban el uno en el otro como si el mundo se desmoronara a su alrededor, y ellos fueran la única cosa que aún podía salvarse. Pero la guerra no perdona. Un amanecer, durante un ataque sorpresa, Clara fue herida. Una explosión. Gritos. Fuego. Despertó en una tienda médica, con la pierna vendada y el pecho oprimido por una sola pregunta. ¿Dónde está Joaquín? Nadie supo responderle. Pasaron días, semanas, hasta que un compañero se le acercó, sin decir palabra, y le entregó un sobre manchado de sangre. Era de Joaquín. No había destinatario. Solo una frase escrita a mano. Si algo me pasa, dáselo a ella. Clara lo guardó sin abrirlo. Durante meses. No tenía fuerzas. Porque a veces, abrir una carta es más doloroso que una herida de bala. Y mientras sanaba por fuera,
Por dentro se rompía. Su cuerpo volvía a levantarse, pero su alma se quedaba en esa explosión, entre el humo, buscándolo. Un día, ya sin nadie alrededor, abrió el sobre. Y lo que leyó no fue una despedida, ni una declaración. Fue una promesa. Si alguna vez salimos de esto, te buscaré. No por lo que hemos vivido, sino por lo que aún podríamos vivir. Clara cerró los ojos, y lloró por primera vez desde aquella primera muerte. Porque entender que alguien te ama cuando ya no está, es una de las formas más crueles de la guerra. Desde entonces, comenzó a escribirle cartas que nunca enviaría, palabras que solo el viento escucharía. Y cada vez que la noche caía sobre el campamento, ella miraba al cielo y susurraba su nombre, Joaquín, como una oración, como un refugio. Los días se hicieron meses, y los meses, años. Clara fue trasladada. Siguió combatiendo, siguió sobreviviendo, pero una parte de ella se había quedado atrás, en esa trinchera, en esa carta, en ese amor que la guerra le arrancó sin compasión. A veces me pregunto cómo seguía de pie, cómo podía seguir sonriendo, cuidando de otros, luchando. Y la respuesta era simple, porque él lo hubiera hecho, porque Joaquín no se había ido del todo. Vivía en ella, en su fuerza, en sus silencios, y en cada palabra que aún escribía para él. Una noche, Clara me mostró una caja. Era pequeña, de madera gastada. Dentro había docenas de cartas, todas para Joaquín, todas sin respuesta. Las leí con el corazón encogido. Eran poemas, recuerdos, confesiones, y entre ellas, una carta diferente, una que nunca había sido abierta. Tenía su nombre escrito en una caligrafía temblorosa. Clara. Ella la había recibido meses después del ataque, pero nunca se atrevió a leerla. Tal vez porque temía lo que diría, me confesó, o porque leerla sería aceptar que era definitiva. Le pedí permiso. Ella asintió. Temblaba. Abrí el sobre. Dentro, solo había unas líneas. Si estás leyendo esto, es porque no volví. Pero quiero que sepas que haber compartido esos instantes contigo fue lo único verdadero que viví aquí. No llores por mí. Vive. Vive por los dos. Clara cerró los ojos. Y suspiró. No sé si lo he logrado, murmuró. Pero lo intento. Cada día. Hay cartas que no solo se leen con los ojos, sino con el alma. Y hay amores que, aunque no florezcan, dejan raíces eternas. Volvió. Después de años de combate, de noches sin sueño, de heridas que nunca dejaron de arder, Clara volvió. Pero no era la misma. Caminaba más lento. Miraba más profundo. Y su risa tenía un eco distinto, como si cada carcajada llevara consigo un pedazo de dolor transformado en memoria. Nadie la recibió con banderas. No hubo aplausos, ni discursos. Solo una casa en silencio y el olor familiar del café de su madre. Su padre no estaba. Había muerto durante una tormenta, meses antes de su regreso. Clara lo supo por carta. Una de tantas que llegaron tarde. Tu papá se fue preguntando si volverías, le dijo su madre entre lágrimas. Ella no supo qué responder. A veces, el silencio es la única respuesta que puede doler más que la verdad. Pasaron los días. Los vecinos la miraban con respeto, pero también con distancia. No sabían cómo tratar a una mujer que había cargado un fusil, que había enterrado amigos, que había perdido más de lo que cualquiera imaginaba. Clara se encerró. Volvía a tener pesadillas. Se despertaba gritando, sudando. Soñaba con el barro, con la explosión, con la carta de Joaquín, y con esa última línea. Vive por los dos. Pero ella no sabía cómo vivir. No así. No sin él. Un día, decidió limpiar su antigua habitación. Encontró muñecas que ya no reconocía, cuadernos con dibujos de un tiempo en que aún creía en cuentos de hadas. Y, entre todo eso, encontró una caja que no recordaba haber guardado. Dentro, había un sobre, polvoriento, amarillento por el tiempo, con su nombre, pero no estaba escrito por Joaquín. Era otra letra, temblorosa, casi infantil. Lo abrió, y al hacerlo, sintió que el mundo se detenía. La carta era de una niña, una tal Emilia. Querida Clara, me llamo Emilia.
No nos conocemos, pero mi papá decía que tú eras muy valiente. Él siempre hablaba de ti, de cómo salvaste a mucha gente, y de cómo lo cuidaste cuando se rompió el brazo. Mi papá se llamaba Joaquín. Clara dejó caer la carta. El corazón le latía con fuerza. La vista se le nubló. Volvió a tomarla con manos temblorosas. Sé que él ya no está. Mamá dice que está en el cielo. Pero yo quería agradecerte, porque gracias a ti, tengo cartas suyas. Me escribió mucho, ¿sabes? Y en todas decía que tú eras especial, que le recordabas que aún había cosas bonitas en el mundo. Clara lloró, no como la soldado que había sido. Lloró como una mujer rota que acababa de descubrir que el amor que creyó perdido había dejado un legado, una hija, una voz, una memoria viva. La carta terminaba con una línea que Clara nunca olvidaría. Si algún día vienes a visitarnos, me gustaría conocerte. Mamá dice que tú eres parte de su historia, y yo también quiero que seas parte de la mía. No había dirección, no había firma completa, solo Emilia, 7 años. Y una fecha, de hacía 3 años. Clara buscó entre los papeles viejos, entre los informes, entre los sobres no abiertos, entre los registros de su batallón, y encontró uno. Un informe médico. El nombre, Joaquín Márquez. Estado, fallecido en combate. Localizado y atendido por soldado Clara Medina. Anexo. Paquete de correspondencia entregada a la familia por solicitud verbal antes de morir. Clara cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces lo supo. Joaquín había tenido una vida antes de ella. Una familia. Y, aún así, en medio del caos, la había elegido. Le había escrito. La había amado. No como una traición, sino como un consuelo. Como un faro en medio de la tormenta. Y ella no tenía derecho a desaparecer de esa historia. Esa misma noche, Clara le escribió una carta a Emilia. No sabía si llegaría. No sabía si aún vivía allí. Si su madre la aceptaría. Si entenderían su dolor, su amor, su ausencia. Pero tenía que intentarlo. Querida Emilia, tu carta me encontró tarde, pero me encontró. No puedo explicar cuánto significó para mí leer tus palabras. Tu padre fue un hombre valiente, noble, y sí, fue mi amigo, mi refugio, mi amor en medio del infierno. Si me dejas, me encantaría conocerte, y contarte todo lo que él fue, todo lo que te amaba, todo lo que aún vive en ti. La firmó con su nombre completo, y con una promesa. No volveré a dejar cartas sin respuesta. Días después, la dejó en el buzón del pueblo, y volvió a esperar, como había esperado tantas veces, pero esta vez, con una llama encendida en el pecho, una esperanza, una posible redención. Pasaron semanas, luego un mes, hasta que una mañana, alguien tocó la puerta. Era un cartero. Le entregó un sobre blanco, y dentro, una letra infantil. Querida Clara, gracias por responder. Mamá y yo lloramos mucho, pero de alegría, porque no sabíamos si tú aún estabas viva. Mamá dice que si quiere verte. Yo también. ¿Vendrías a nuestra casa? Aquí está la dirección. Trae tus cartas. Quiero conocerlas. Quiero conocerte. Clara abrazó esa carta como quien abraza a un hijo que nunca tuvo. Y por primera vez, en mucho tiempo, sonrió. No como quien sobrevive, sino como quien, por fin, empieza a vivir. El viaje fue largo, no en kilómetros, en recuerdos. Cada curva del camino parecía un eco de lo que había sido, de lo que dejó, de lo que dolió. Llevaba consigo una caja. Dentro, todas las cartas que Joaquín le había escrito. Algunas manchadas por la lluvia, otras arrugadas por el tiempo, todas llenas de amor y de promesas no cumplidas. También llevaba una flor seca, la misma que él le regaló en el frente, el día que pensaron que morirían. La misma que ella guardó en su diario como si pudiera protegerla del olvido. Llegó un martes por la tarde. La casa era sencilla, pintada de blanco, con jardineras repletas de margaritas y un columpio colgado de un árbol viejo. Clara bajó del coche con el corazón latiendo en la garganta. Se preguntaba si había sido una buena idea, si era justo, si esa niña realmente quería conocerla o si solo respondía por cortesía. Entonces,
La puerta se abrió. Y Emilia salió corriendo. Tenía los mismos ojos de Joaquín. Negros, profundos, llenos de preguntas, pero también de luz. Clara no supo qué hacer. Se quedó quieta, con la caja entre las manos, como si el tiempo se hubiese congelado. Emilia la abrazó. Fuerte, sin dudar, como quien encuentra algo que le hacía falta, aunque no supiera que lo necesitaba. Gracias por venir, dijo la niña, con la voz temblorosa. Clara sintió que se le quebraba algo por dentro. Gracias por escribirme, respondió, acariciándole el cabello. Detrás, en la puerta, estaba la madre. Alta, serena, con una tristeza noble en el rostro. Clara la miró con respeto. La otra mujer asintió, en silencio. No dijeron mucho. No hacía falta. El dolor compartido tiene su propio lenguaje. Pasaron al interior. El olor a pan recién horneado llenaba el aire. La casa tenía fotos por todas partes. Joaquín en uniforme. Joaquín con su hija. Joaquín sonriendo. Clara sintió una punzada en el pecho. No de celos, de nostalgia, de amor, de lo que no fue, pero aún así, existió. Se sentaron en la sala. Emilia le pidió que le leyera una carta. Una de las que tú tienes. De las que te escribió mi papá, dijo, con los ojos brillantes. Clara asintió. Sacó una del sobre, la más antigua, y comenzó a leer. La voz se le quebraba con cada frase. Joaquín hablaba del frío, del barro, de los días interminables, pero también hablaba de ella, de cómo la admiraba, de cómo la necesitaba cerca para no enloquecer, de cómo, en medio del horror, su risa le daba sentido a todo. Emilia escuchaba sin parpadear, como si cada palabra reconstruyera algo roto. Cuando terminó, hubo silencio, largo, profundo, hasta que Emilia dijo algo que Clara nunca olvidaría. Yo también le escribo cartas a mi papá. Clara la miró, sorprendida. Sí, la niña asintió. Cada semana. Las pongo en un frasco y las dejo en el jardín. Mamá dice que el viento se las lleva. Y yo creo que las lee, porque a veces sueño con sus respuestas. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No por tristeza, por belleza, por la forma en que una niña podía transformar el dolor en esperanza. Emilia fue a su cuarto. Volvió con un frasco lleno de papelitos doblados. ¿Quieres leer una?, preguntó, tendiéndole uno. Clara lo abrió. Y leyó. Hola, papá. Hoy tuve miedo. Soñé que te perdía otra vez. Pero luego recordé que estás conmigo. En mi voz. En mi risa. En el viento que entra por mi ventana. Te extraño. Y te quiero con todo mi corazón. Emilia. Clara no pudo más. Lloró. Lloró como no había llorado en años. Y Emilia la abrazó. Sin preguntas. Sin palabras. Como si entendiera que el alma también necesita ser sostenida. Después, la madre de Emilia sirvió té. Y hablaron. Largas horas. Sobre la guerra. Sobre Joaquín. Sobre los silencios que dolieron más que las balas. La mujer escuchaba con atención. No con reproche. Con gratitud. Gracias por haber estado con él, le dijo en un momento. Sé que lo cuidaste, que lo acompañaste, que lo amaste. Y eso me consuela. Clara no supo qué decir, pero su mirada habló por ella. Esa noche, se quedó en la casa. Durmió en el cuarto de huéspedes, pero no tuvo pesadillas. Por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Al amanecer, Emilia la despertó con una flor en la mano. Es para ti. Es una de las que papá plantó antes de irse. Clara la tomó con ternura. Gracias, mi amor. La niña sonrió. ¿Puedo decirte algo? Claro. A veces, cuando cierro los ojos, escucho su voz. Y me dice que te abrace fuerte. Porque tú también eres parte de nuestra familia. Clara la abrazó. Y entendió que no hacía falta más. Que el amor no se divide. Se multiplica. Se transforma. Y vive en los corazones que saben recordar sin odio. Antes de irse, dejó algo en el jardín. Una carta. Para Joaquín. No la leyó en voz alta, pero susurró las últimas líneas, mientras el viento la acariciaba. Gracias por darme un lugar en tu vida. Gracias por dejarme encontrarte en ella. Y gracias, por tu hija. Te prometo que cuidaré de su memoria.
que la amaré como tú me amaste. Hasta siempre. Caminó de regreso al coche con la flor en la mano. Y en el pecho, una paz nueva. Como si, por fin, todo el dolor hubiera encontrado un hogar. El cementerio estaba en una colina, rodeado de pinos altos que parecían custodiar los sueños de los que ya no están. Clara se detuvo frente a la verja de hierro forjado. No había entrado nunca en uno. No por miedo, por respeto. Pero ese día, algo en su pecho le pedía hacerlo. Llevaba la flor que Emilia le había regalado, la misma que Joaquín había sembrado, y una carta que escribió en la madrugada, cuando el insomnio la abrazó con fuerza. Avanzó entre las lápidas. Los nombres grabados en piedra parecían susurrar. Historias, secretos, despedidas, hasta que lo vio. Ahí estaba. Joaquín Morales Ruiz. 1981-2021. Amado padre, hijo y soldado. Te recordamos con amor. Clara se arrodilló. No lloró. No aún. Le habló en voz baja. Hola, Joaquín. Pasó los dedos por las letras. Han pasado 3 años, pero no ha habido un solo día que no haya pensado en ti. El viento sopló suave, como si escuchara. Sacó la carta del bolsillo y comenzó a leerla. Hoy te escribo desde un lugar distinto. No desde el miedo, no desde el dolor, sino desde la gratitud. Porque amarte me enseñó que el amor verdadero no necesita finales felices, solo necesita verdad. Estuve con tu hija. Joaquín, es luz, es fuerza, es ternura, y sé que estás en ella, en su forma de mirar, en cómo abraza, en cómo escribe. Te juro que cada palabra que me diste, la he guardado como oro, como raíz, como escudo. Y hoy te dejo esta flor, no como adiós, sino como semilla, de algo que sigue creciendo. Dejó la flor sobre la lápida. El silencio la envolvió. Y entonces, sin esperarlo, una mujer mayor se acercó. Caminaba lento, con un bastón y un sombrero de paja. Se detuvo a unos metros. ¿Eras amiga de Joaquín?, preguntó, con una voz frágil, pero dulce. Clara asintió. Lo fui. Mucho más que eso, aunque no tuvimos tiempo para nombrarlo. La mujer sonrió. Yo soy la madre de su mejor amigo. Vengo cada jueves a visitar a mi hijo, y siempre paso por aquí. Joaquín fue un buen muchacho. Lo fue, dijo Clara, con un nudo en la garganta. ¿Sabes?, continuó la anciana. Una vez, antes de partir, Joaquín me ayudó a levantarme cuando caí en el cuartel. Me llevó a la enfermería cargándome en brazos, como si yo fuera una pluma. Le pregunté por qué lo hacía, y me dijo, porque si no levanto a otros, ¿quién me levantará a mí cuando caiga? Clara bajó la mirada. Esa frase, la había oído antes. Joaquín la escribió en una de sus cartas. Era su filosofía, su manera de vivir, y también de morir. Gracias por contarme eso, susurró. La mujer se marchó. Clara se quedó, mirando la lápida como si esperara una respuesta. Y la sintió, no con palabras, con una brisa cálida que le acarició el rostro. Cerró los ojos, y lo vio. A Joaquín, en su uniforme, pero sin armas, sonriendo, en paz. Perdóname, dijo, sin abrir los ojos. Por no haberte dicho que te amaba, por tener miedo, por callarme tantas cosas. El viento volvió a soplar. Una mariposa blanca se posó sobre la flor. Clara la miró con asombro, y rió, una risa suave, como la de una niña que comprende un misterio. Entonces, sacó algo más de su bolso. Un pequeño frasco de cristal. Dentro, estaba el anillo. El que Joaquín le dio antes de partir. No era de compromiso. No era de oro. Era una alianza hecha de hilo rojo y una piedrita. Un símbolo. Una promesa que no necesitaba papeles. Lo colocó junto a la flor. Y se levantó. Te dejo todo lo que fui contigo. Porque quiero seguir viva. Pero nunca, sin olvidarte. Miró una última vez, y caminó hacia la salida. Pero justo antes de salir del cementerio, se encontró con una joven soldado. Estaba arrodillada frente a una tumba cercana, llorando. Clara dudó, y luego se acercó. ¿Estás bien? La chica levantó la vista. Tenía los ojos llenos de dolor. Era mi hermano.
Murió en la misma misión que Joaquín. Me dijeron que él fue el último que lo vio con vida. Clara se agachó junto a ella, y sin pensarlo, la abrazó. Joaquín era luz. Si tu hermano estuvo con él, se fue en paz. Estoy segura. La joven lloró en su hombro, y Clara entendió que el dolor compartido también podía sanar. No le preguntó su nombre. No hizo falta. Ambas eran parte de la misma historia, de la misma herida, pero también de la misma esperanza. Al salir del cementerio, Clara sintió que algo se había cerrado. No con llave, con amor. Y que lo que quedaba era vivir. Pero vivir de verdad. Sin miedo. Sin reservas. Sin dejar palabras por decir. Esa noche, se hospedó en una posada del pueblo. Y en la soledad de su cuarto, escribió en su diario. Hoy no enterré a Joaquín. Hoy sembré su memoria. Y algo me dice que florecerá. La ciudad parecía la misma, pero Clara ya no lo era. Regresó con los mismos pasos, pero con un corazón diferente. El taxi la dejó frente a su departamento. Subió las escaleras lentamente, con la maleta en una mano y la otra temblando. No de frío, de ese temblor que viene cuando el alma está llena de algo que no sabe cómo decir. Entró, dejó la maleta a un lado, y se sentó en el piso, junto a la ventana. Miró el cielo. Había nubes grises, pero detrás de ellas, el sol seguía ahí. Suspiró, sacó su cuaderno, y empezó a escribir. Volver no siempre es regresar. A veces, es empezar de nuevo. Las horas pasaron, y con ellas, los días. Clara volvió a su trabajo en la biblioteca. Volvió a su rutina de café en las mañanas y silencios largos en las noches. Pero había algo nuevo en su mirada. Una serenidad que no tenía antes. Una paz que dolía, pero también sostenía. Una mañana, mientras ordenaba libros, una niña pequeña se le acercó. ¿Usted es Clara? Clara sonrió. Sí, soy yo. ¿Te puedo ayudar en algo? La niña sacó un papel arrugado de su mochila. Mi papá me dijo que usted sabe contar historias bonitas. Clara se quedó en silencio. Tomó el papel. Era un dibujo. Una flor, un soldado y un cielo estrellado. Abrió la boca, pero no dijo nada al principio. Después, solo pudo preguntar. ¿Quién es tu papá? El señor Rafael. Dice que usted lo ayudó cuando se sintió muy solo. Clara recordó. Rafael era un hombre viudo que solía pasar horas en la sección de poesía. Hablaron algunas veces. Sobre la muerte. Sobre los hijos. Sobre los libros que salvan. Clara se arrodilló junto a la niña. ¿Y tú quieres que te cuente una historia? Sí, una donde alguien no se muere, aunque ya no esté. Clara tragó saliva. Y empezó a contarle. No sobre Joaquín. No con nombres, pero con alma. Había una vez un hombre que vivía dentro de una flor. No podía hablar, ni moverse, pero desde allí, protegía a todos los que amaba. Incluso cuando ellos no sabían. Incluso cuando lloraban, él estaba ahí. En el perfume. En el color. En la forma en que la flor se inclinaba con el viento. La niña escuchaba con los ojos muy abiertos. ¿Y la flor se marchitó? Clara sonrió. No, porque cada vez que alguien la miraba con amor, volvía a florecer. La niña abrazó el dibujo. Gracias. Y se fue corriendo. Clara se quedó ahí, con el corazón lleno, porque entendió algo que nunca había visto con claridad. Joaquín no había muerto en ella. Él florecía, cada vez que ella contaba, cada vez que no dejaba que la memoria se convirtiera en piedra. Esa noche, Clara fue a casa de Emilia. La encontró sentada en la sala, tejiendo. No esperaba visita, dijo Emilia, pero sonreía. Yo tampoco esperaba venir, dijo Clara, sentándose junto a ella. Pero tenía que verte. Emilia dejó el tejido. ¿Fuiste a verlo? Clara asintió. Y le dejé la flor. Y la carta. Y el anillo. Emilia no preguntó más. Solo le tomó la mano. ¿Sabes qué hacía Joaquín cuando tenía miedo? Clara negó con la cabeza. Se acostaba boca arriba en el pasto. Cerraba los ojos. Y decía, aunque el mundo se caiga, yo sigo aquí. Aunque tiemble todo, yo soy raíz. Clara sonrió con los ojos húmedos. Quiero hacer algo, Emilia. Algo con todo esto. Con las cartas. Con la historia.
No sé aún qué. Hazlo, dijo la mujer, sin dudar. Porque si no lo haces tú, nadie más lo hará. En los días siguientes, Clara empezó a ordenar las cartas. Una por una. Las releía, lloraba, sonreía, las volvía a leer. Pero había una que no reconocía. Una que no recordaba haber visto antes. El sobre tenía un pequeño dibujo de una mariposa. Y dentro, una carta dirigida a ella. Pero no tenía fecha. Ni saludo. Solo palabras. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a lo que más temías, perderme. Y aunque ahora pienses que estás sola, no lo estás. Porque lo que fuimos tú y yo no necesita cuerpo. Solo verdad. Cada vez que cierres los ojos, Clara, búscame. Estaré en ese silencio que aprendiste a entender. En la música que nunca terminamos de bailar. En la palabra que dejaste por decir. Y si un día dudas, solo recuerda esto. Amar no fue en vano. Amar fue lo único que nos salvó. Clara abrazó la carta contra el pecho. Se permitió llorar. No de tristeza, de gratitud, de redención, de saber que el amor, aunque herido, puede seguir vivo. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, Clara abrió un blog. Escribió su primera entrada. La tituló Cartas desde la trinchera. Contó la historia de Joaquín. No con todos los detalles, no con todos los nombres, pero con todo el corazón. Y al final, escribió: si estás leyendo esto, y alguien que amaste ya no está, escribe. Cuenta. Recuerda. Porque hay dolores que no se curan, pero florecen. Y merecen ser escuchados. Cerró la laptop. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió profundo. Pasaron apenas 3 días desde la primera publicación. Pero el blog explotó como si hubiera estado esperando nacer desde hacía años. Cientos de personas comenzaron a dejar mensajes, comentarios, historias, cartas que no habían sido enviadas, dolores que nunca se habían nombrado, mujeres que perdieron esposos, hombres que aún soñaban con sus hermanos, niños que nunca conocieron a sus padres, y todos, absolutamente todos, encontraban en el blog de Clara un rincón para decir: yo también sentí eso. Ella leía cada mensaje, uno por uno. A veces lloraba, otras veces reía con ternura. Pero lo que más la sorprendía era que muchas de esas historias hablaban de Joaquín. ¿Es posible?, le preguntó a Emilia una tarde. ¿Que tantas personas lo hayan conocido y nunca lo mencionaran antes? Emilia asintió lentamente. Cuando alguien deja huella, Clara, no necesita gritar. Su forma de vivir lo hace eterno. Una mañana, Clara recibió un mensaje distinto. Venía sin nombre, sin firma. Solo decía: yo también recibí cartas de Joaquín. Pero las mías eran diferentes. Eran de otro tiempo. Y un archivo adjunto. Ella dudó, pero lo abrió. Dentro, encontró una imagen escaneada de una carta escrita con la misma caligrafía que conocía de memoria, pero con fecha de 1991, mucho antes de que Joaquín la conociera, y dirigida a Daniela. El corazón de Clara se encogió. Le temblaron las manos. Pero leyó: querida Daniela, hoy vi tu bufanda en el perchero del comedor. Y me pregunté si alguna vez la vas a recoger. Si algún día regresarás por todo lo que dejaste sin cerrar. Yo no sé si lo nuestro era amor o necesidad, pero sé que dolió. Y si algo duele así, es porque importó. No te escribo para que vuelvas. Te escribo porque si no lo hago, voy a seguir soñándote en silencio. Y prefiero 1000 veces la herida escrita que el olvido sin forma. Joaquín. Clara cerró la pantalla. Se quedó en silencio largo rato. No era celos lo que sentía. Era una punzada de realidad. De comprender que el hombre que había amado, también había amado antes. También había sido herido. Y que esas heridas, quizás, eran parte de la ternura con la que la había mirado. Escribió una respuesta anónima en el blog. Gracias por compartir esa carta. Saber que Joaquín ya sabía del dolor, me hace entender por qué supo acompañarme en el mío. Y la publicó. Esa noche, volvió a soñar con él. Pero esta vez, Joaquín no estaba en un campo de batalla. Estaba en un café, escribiendo, con la cabeza inclinada y una expresión dulce. Clara se acercaba en el sueño. Le tocaba el hombro.
Y él la miraba. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo podría olvidarte? ¿Y te molesta que ahora otros también me lean? Joaquín sonrió. No me molesta. Me honra. ¿Por qué? Porque lo que fuimos no era solo nuestro. Era un fragmento de algo mucho más grande. De todos los que han amado con miedo. De todos los que han perdido con dignidad. ¿Y estás bien, allá donde estás? Él asintió. Estoy contigo. En lo que haces. En lo que compartes. En lo que sanas. Clara despertó con el corazón en calma. Y una certeza que no sabía que necesitaba. Al día siguiente, recibió otro correo. Este sí tenía nombre. Y una historia. Era de un enfermero. Mario. Un hombre de 54 años. Escribía. Señorita Clara. Leí su blog por casualidad. Pero lo que encontré ahí me tocó profundamente. Yo conocí a Joaquín hace años, en una clínica del sur, donde ambos estuvimos hospitalizados por un tema pulmonar. Él hablaba poco, pero escribía mucho. Un día, mientras yo tosía y sentía que no llegaría a Navidad, él me entregó una carta. No era para mí. Era para su yo del futuro. Pero me pidió que la leyera en voz alta, como si él mismo se la estuviera diciendo. Nunca olvidaré esas palabras. Decían, cuando creas que no queda nada, acuérdate de la vez que respiraste después de llorar. Ese momento exacto, ese segundo, es la vida dándote otra oportunidad. Y esa carta me salvó. Gracias por recordarlo, Clara. Gracias por no dejarlo ir del todo. Clara guardó ese mensaje como un tesoro, porque entendía, ahora más que nunca, que la memoria no es cárcel, es puente. Y Joaquín había construido mucho sin que nadie lo supiera. Pasaron los días, y con ellos llegaron más historias. Una mujer que leía sus cartas en hospitales oncológicos. Un maestro que usaba los fragmentos de Joaquín para enseñarle a sus alumnos sobre resiliencia. Una niña que dibujaba mariposas con frases del blog. Y entonces, un nuevo mensaje. Uno que le heló la sangre. El remitente. Ministerio de Defensa. El asunto. Carta clasificada recuperada en zona de conflicto. Posible relación con Joaquín R. Clara lo abrió, sin respirar. La carta estaba escaneada. Tenía fecha de un mes antes de la muerte de Joaquín. Y no era para ella, ni para Daniela, ni para nadie más. Era para él mismo. Una carta que Joaquín se escribió a sí mismo. Como si supiera que no volvería. Como si quisiera dejar algo dicho, aunque no pudiera terminarlo. Y lo que decía, cambiaría todo. La carta estaba marcada como confidencial. Conservaba los sellos oficiales, las firmas digitales y una nota al pie que decía: recuperada por unidad de rescate en la frontera sur, sector 43. Clara la descargó. La abrió. Y se encontró con una imagen clara, escaneada, de una hoja doblada en 4, con signos de haber estado bajo el agua o en contacto con barro. La letra, inconfundible, era de Joaquín, pero más temblorosa, más frágil, como si hubiera escrito con la mano herida, o como si cada palabra hubiera costado aliento. Clara la leyó en voz baja, como si recitarla fuera una forma de invocarlo. Para mí mismo, si es que alguna vez me vuelvo a encontrar. Estás asustado. Y está bien. No finjas que no. Te duele el pecho. No sabes si es el disparo o la soledad. Piensas en Clara, en su risa, en la forma en que se dormía antes de que tú terminaras de hablar, y en cómo a veces sus silencios te curaban más que cualquier palabra. Pero también piensas en lo que nunca le dijiste. Y eso pesa. Nunca le dijiste porque escribes de verdad. Nunca le dijiste que esta guerra no fue tu elección. Que entraste porque no podías seguir huyendo de ti. Clara paró ahí. Respiró hondo. Sentía que algo se abría dentro de ella. Una herida. O una puerta. Siguió leyendo. Yo tenía 19 cuando ocurrió. Nadie lo supo. Nadie lo dijo. Solo mi madre y yo lo cargamos en silencio. Era de noche. Y estaba lloviendo. Mi hermano, Adrián, me prestó su moto. Yo no debía manejar, pero lo hice. En una curva, perdí el control. Sobreviví, pero él no. Murió en ese accidente. Y durante años, dejé que todos pensaran que había sido un robo. Un caso más. Nunca hablé.
Nunca me perdoné. Por eso me enlisté. No por valentía, ni por la patria, sino porque pensé que si alguna vez lograba salvar una vida, tal vez podría saldar la que quité. Clara soltó la carta. Sintió un nudo en el pecho, como si una mano invisible le apretara el alma. Joaquín, ese hombre que había amado con toda su ternura, ese que escribía cartas como abrazos, ese que parecía entenderlo todo sin decirlo, cargaba una culpa, una herida que nunca compartió, y que ahora, desde la frontera entre la vida y la muerte, le confesaba. Emilia entró en la habitación. Vio a Clara con los ojos nublados. ¿Qué pasó? Clara le tendió la carta. Emilia la leyó en silencio. Cuando terminó, solo dijo: «Lo hizo por redención. ¿Y eso lo hace menos noble?», preguntó Clara. «Al contrario, hija, lo hace más humano». Esa noche, Clara no escribió en el blog, ni al día siguiente. Por primera vez desde que lo había abierto, guardó silencio. Y lo necesitaba, porque necesitaba comprender, absorber, honrar esa parte de Joaquín que él mismo no había podido sanar. Durante esos días de pausa, recibió cientos de mensajes preguntando si estaba bien, personas preocupadas, otras enviando abrazos, y una, en particular, que llamó su atención. Un correo firmado por Isabel Gutiérrez, doctora, psicóloga, y, según el mensaje, la última persona que vio con vida a Joaquín. «Estimada Clara», decía la carta, «sé que quizás no debería escribirle. No sé cómo encontró la carta, ni por qué ahora, pero sí sé que Joaquín hablaba de usted. A veces, en sus delirios de fiebre, decía su nombre. Lo repetía como si fuera una oración. Yo estuve en la carpa médica donde fue ingresado en sus últimas horas. Me pidió que no contactara a nadie, que dejara sus cartas con él, que si no las encontraban, no pasaba nada. Pero también me pidió que, si algún día alguien buscaba la verdad, no escondiera lo que él realmente era, un hombre que supo convertir su culpa en palabras que salvaron a otros. Eso hizo. Y usted, Clara, está ayudando a que eso no se pierda». Clara lloró en silencio, no de dolor, sino de amor profundo, de ese amor que trasciende la piel, el tiempo, los errores. Tomó una libreta. Escribió con su puño: «Joaquín, perdonarte no es necesario, porque nunca te condené. Lo que hiciste no define lo que fuiste conmigo. Y si alguna vez dudaste de merecer amor, déjame decírtelo claro. Lo merecías. Cada palabra tuya lo confirmó. Cada silencio, cada carta. Ahora lo entiendo todo, y no sé si eso me sana, o solo me abre más». Cerró la libreta, abrió el blog, y escribió una entrada nueva, pero no con cartas, ni con historias de otros, sino con la historia de Joaquín. Toda, completa, con su dolor, su accidente, su culpa, y su redención, y la tituló: «El hombre que aprendió a escribir para no morir». Esa publicación fue la más compartida de todas. Miles de personas dijeron lo mismo. Yo también he vivido con algo que no puedo contar. Ahora sé que escribir puede salvarme. Gracias por mostrar que incluso los rotos pueden iluminar. El blog explotó. Literalmente. En menos de 24 horas, la publicación sobre Joaquín fue compartida más de 40.000 veces. Portales de noticias la replicaron. Algunos con titulares sensacionalistas. Otros, con un respeto casi sagrado. El soldado que escribió su redención desde el frente. La culpa de un joven y las cartas que salvaron vidas. Historias que sanan. Un blog que está cambiando la forma en que entendemos el duelo. Pero lo que más impactó a Clara no fueron los números. Fueron los mensajes. Gente desde todas partes del país y del mundo, escribiéndole. Personas que jamás se habían atrevido a contar sus secretos. Confesiones enterradas desde hacía años. Errores. Accidentes. Arrepentimientos. Yo también me culpé por la muerte de mi hermano menor. Mi padre murió sin que yo le pidiera perdón. Llevo 10 años escondiendo lo que hice en la carretera esa noche. Y todos terminaban igual. Gracias por compartir a Joaquín. Me dio valor. Una tarde, recibió un correo inesperado. Era del Instituto Nacional de Narrativas de Guerra. El remitente, Lucía Pérez de Anda,
directora del programa. El asunto decía: propuesta urgente, reconstruir memoria desde el alma. El cuerpo del mensaje: estimada Clara, he leído su blog desde el inicio, pero esta última publicación ha tocado algo profundo. Nuestro instituto busca rescatar relatos humanos desde las trincheras del olvido. Creemos que su trabajo no es solo valioso, sino necesario. Queremos invitarla a ser parte de un nuevo proyecto, una recopilación nacional de cartas reales de soldados, médicos, voluntarios y familias afectadas por la guerra. Queremos publicarlas, exponerlas, y más que nada, sanarlas. Y queremos que usted lidere esa curaduría. Clara se quedó paralizada, no por duda, sino por la magnitud de lo que le proponían. Ser la voz de todos aquellos que nunca supieron cómo decir lo que sentían. Transformar silencios en palabras. Dolor en memoria. Culpa en luz. Respondió que sí, sin pensarlo demasiado. Porque, en el fondo, sabía que eso era lo que Joaquín habría hecho. Pero también porque sentía que algo más venía. Los siguientes meses fueron un torbellino. Viajes, entrevistas, encuentros con madres que perdieron hijos, veteranos que nunca contaron lo que vivieron, viudas que aún dormían abrazadas a una camisa, cartas dobladas dentro de Biblias, papeles arrugados escondidos entre calcetines viejos. Clara escuchó historias que desgarraban, otras que redimían, y muchas que se parecían demasiado a la de Joaquín, pero ninguna como la de él. Una noche, mientras clasificaba documentos en su apartamento, encontró un sobre sin remitente. Era viejo, estaba cerrado con cera, y solo tenía una palabra escrita: para ella. Lo abrió, y dentro había una hoja amarillenta, y un nombre: Joaquín Herrera López. La carta estaba escrita a mano, pero no era su letra, era la de alguien más, una mujer. Decía así: Clara, soy Isabel. No sé si me recordarás, pero yo estuve con Joaquín el último día. Quiero decirte algo que no dije antes. Él no murió inmediatamente. Aguantó más de lo que cualquiera habría soportado. Sus pulmones ya no respondían. Su cuerpo sangraba por dentro. Pero aún así, pedía papel. Quería escribirte una última carta, pero no pudo. Así que me la dictó. Y estas palabras son las que murieron conmigo. Hasta hoy. Clara sintió que el aire se le congelaba en el pecho. Siguió leyendo. Clara, perdona todo lo que no supe ser. Perdona lo que oculté, lo que callé. Pero si algo hice bien, fue amarte. No sé si algún día entenderás por qué escribir fue mi forma de pedir perdón. Pero si sé que, si estás leyendo esto, entonces todo valió la pena. Te llevé conmigo en cada paso, en cada disparo, en cada noche de miedo. Y ahora que me voy, quiero que sepas algo simple. No tengas miedo de vivir. No calles tu dolor. No escondas tus preguntas. No esperes a tener todas las respuestas. Ama, como si fueras a irte mañana. Y escribe, porque cuando lo haces, no estás sola. Clara no pudo más. Cerró la carta contra su pecho. Y lloró. Lloró como no lo había hecho nunca. Pero no de tristeza, sino de gratitud. Porque, incluso en su último aliento, Joaquín había pensado en ella, en consolarla, en enseñarle a seguir. Y esa noche, lo entendió todo. Su misión no era solo contar historias, era darles voz a los que ya no podían hablar, y hacerlo con el alma, con verdad, con compasión, con amor. Clara imprimió la carta, la colocó dentro de un marco de madera claro, y la colgó justo al lado de su escritorio. Cada mañana, antes de escribir, la leía en voz baja, como si fuera una oración, como si esas palabras fueran una brújula. Durante los siguientes 6 meses, Clara y el instituto reunieron más de 1.200 cartas auténticas, algunas apenas con una frase escrita en tinta corrida, otras con relatos tan intensos que parecía que el papel ardía entre los dedos. Historias de soldados, enfermeras, refugiados, niños, madres, prisioneros. Historias de personas que jamás imaginaron que sus palabras, algún día, serían leídas por miles. Y fue así como nació el libro. Un compendio, un altar, un santuario hecho de papel. Lo titularon
cartas que no ardieron. Porque, aunque muchas fueron encontradas cerca de fogatas o en ruinas, ninguna de esas palabras se perdió. Ninguna ardió. Al contrario, encendieron otras vidas. El día del lanzamiento fue en el Museo Nacional. El auditorio estaba lleno. Veteranos, maestros, familias, periodistas. Estaba Clara, de pie junto a un atril, y frente a ella, una pequeña caja de madera. La misma caja donde Joaquín guardó sus cartas en la guerra. La misma que Isabel entregó al museo semanas antes, con la condición de que fuera abierta en público, por Clara. Cuando ella la abrió, encontró algo inesperado. Una libreta, de cuero desgastado, con letras grabadas en la tapa, bitácora de un cobarde que quiso redimirse. Era el diario de Joaquín, no el que él quemó. Otro, uno que nunca mencionó. En la primera página, una frase. Si estás leyendo esto, es porque el silencio ya no tiene sentido. Clara leyó un fragmento en voz alta. Hubo una noche, la tercera en el frente, en que pensé quitarme la vida. Estaba solo, tenía frío, y el eco de lo que hice con Gerardo me aplastaba el pecho. Pero esa noche, un niño alemán, de no más de 10 años, se acercó a nuestro campamento. Estaba perdido. Lloraba. Nadie quería acercarse. Pensaban que era una trampa. Yo sí me acerqué. Lo tomé de la mano. Lo abracé. Y lo llevé de regreso a su madre, que estaba escondida entre árboles. Ella no hablaba español. Yo no hablaba alemán. Pero me miró con los ojos más agradecidos que he visto en mi vida. Y ahí entendí algo. No tenía que morir para pagar mi error. Tenía que vivir para transformarlo. La sala entera estaba en silencio. Un silencio lleno, espeso, vivo, como si todos estuvieran respirando al ritmo de ese diario. Cuando Clara terminó de leer, dejó el cuaderno sobre la caja, se acercó al micrófono y dijo: no estoy aquí porque Joaquín fue un héroe, ni porque fue perfecto. Estoy aquí porque fue humano, y porque tuvo el coraje de mirar su error a los ojos y escribir desde ahí. Lo que están a punto de leer en este libro no son historias bonitas. Son heridas abiertas, gritos contenidos, lágrimas que no se lloraron en su momento. Pero también son abrazos, esperanza y redención. Porque, como dice una de las cartas, las palabras no curan, pero a veces salvan. Esa noche, cuando Clara regresó a su apartamento, encontró un paquete en su puerta, sin remitente. Dentro, un solo objeto, una medalla, y una nota, escrita a mano. Ella nunca quiso decirlo, pero tú mereces saberlo. Joaquín fue condecorado en su último día. No por matar a nadie, sino por salvar a 5 niños de un orfanato en ruinas, bajo fuego cruzado. Murió abrazando al último de ellos, con la carta para ti, en el bolsillo. Clara se sentó en el suelo. Sostuvo la medalla entre los dedos, y entendió que no hacía falta más. Él ya había hecho todo lo que podía. Ahora, era su turno. Un año después, la Fundación Voces que Sanan comenzó a operar, con talleres de escritura terapéutica para veteranos, familiares de desaparecidos, víctimas del conflicto. Clara ya no escribía desde el dolor, sino desde la luz que encontró en medio de él. Cada carta recibida era archivada con amor. Cada palabra, una semilla. Y aunque su historia con Joaquín terminó en un campo de batalla, su eco resonaba en cada aula, en cada charla, en cada mano que se atrevía a escribir por primera vez. Porque hay frases que no mueren. Hay nombres que se pronuncian sin labios. Y hay amores que no necesitan tiempo para quedarse eternamente. Clara, en una entrevista final para televisión, lo resumió todo en una frase. A veces, las cartas no cambian el pasado, pero sí nos dan un futuro distinto. La carta de Joaquín, la medalla, el diario, eran solo fragmentos, pedazos de un alma que no pudo volver. Pero lo que Clara hizo con eso, lo que tejió entre palabras, silencios y memorias, eso fue lo verdaderamente eterno. Porque no es el uniforme lo que hace al soldado, ni la batalla, ni siquiera la victoria. Es lo que hace con lo que le queda. Es como transforma el horror en compasión. Pasaron 3 años. Clara seguía al frente de la fundación.
pero cada vez hablaba menos de la guerra. No porque quisiera olvidarla, sino porque la había abrazado tanto, que ya no dolía igual. Un día recibió una llamada. Era un joven de acento del sur. Decía llamarse Emiliano, que había leído su libro. Mi abuelo fue soldado también, señorita Clara, pero nunca nos contó nada. Murió con los puños cerrados y los dientes apretados. Pero cuando leí el capítulo del niño alemán, supe que mi abuelo también debió vivir algo así. ¿Usted cree que aún puedo escribirle algo, aunque ya no esté? Clara respondió con voz firme. Siempre se puede, porque la escritura no necesita respuesta, solo verdad. Emiliano le envió su carta una semana después. Era breve, pero en ella, perdonaba a su abuelo, a la guerra, a sí mismo, por haberlo juzgado sin saber. Y al final de la carta, una línea que Clara no olvidó. El silencio no fue su cobardía, fue su única forma de protegernos del horror. Ese día, Clara entendió que no solo estaba recopilando historias, estaba rompiendo cadenas, cadenas invisibles, de generaciones enteras que cargaban con el eco de gritos no dichos. Y supo que ese era el verdadero propósito. Un día de octubre, mientras organizaba los nuevos escritos, una mujer anciana llegó a la fundación. Caminaba con dificultad, pero sus ojos eran firmes. Se presentó como Sofía Revueltas, y dijo que tenía algo para entregar. Un sobre viejo, amarrado con una cinta celeste. Esto es de mi hermana. Se llamaba Marina. Fue enfermera en la zona de combate. Y escribió estas cartas, para un soldado llamado Joaquín. Clara sintió que el mundo giraba. ¿Usted está segura del nombre? Completamente. Mi hermana hablaba de él como si fuera la única flor en medio del lodo. Clara abrió el sobre. 5 cartas. Todas con la misma caligrafía. Todas firmadas por Marina Revueltas. La última decía: si vuelves, te esperaré junto al roble del campo 12. Pero si no lo haces, entonces sabré que me amaste, solo en esta vida. Y con eso, bastará. Clara lloró. No como escritora, no como directora de una fundación, sino como mujer, como alma que había caminado entre los restos de un amor, sin saber que había otro lado. Porque ahora entendía algo. Joaquín no solo la amó a ella. Joaquín ya había amado antes. Y no lo ocultó por vergüenza, sino por respeto. Porque hay amores que no se superan. Solo se colocan en un lugar sagrado. Y se respeta el silencio que los envuelve. Clara no sintió celos. Sintió paz. Porque ese hombre al que conoció a través de sus letras, también fue amado. Días después, viajó hasta el campo 12. Sí, ese roble seguía ahí. Enorme. Silencioso. Con sus ramas abiertas como brazos esperando. Clara colocó ambas cartas, la de Joaquín y la de Marina, dentro de un frasco de vidrio. Y las enterró bajo ese árbol. No para olvidarlas, sino para devolverlas al mundo. Como quien devuelve una promesa al origen. Al regresar, escribió su última carta. No para Joaquín. No para Marina. Para quienes aún viven, pero que caminan con el alma rota. Decía: si alguna vez sentiste que tu dolor no importa, si alguna vez creíste que tu historia es demasiado pequeña para ser contada, déjame decirte algo que aprendí. No hay heridas inútiles. Cada cicatriz, cada palabra no dicha, puede ser un faro para otro. Y si no sabes por dónde empezar, escribe. Escribe aunque no tengas fuerza, aunque no sepas a quién va dirigida, aunque solo escribas tu nombre. Porque hay nombres que no deben ser olvidados. Y esa frase quedó grabada en el mármol de la fundación. Porque hay nombres que no deben ser olvidados. La fundación creció. No en tamaño, en sentido. Niños que jamás supieron lo que fue una guerra, comenzaron a escribir cartas a soldados que ya no existían. Como si algo en su interior reconociera la deuda. Como si el alma supiera que hay nombres que, si se pronuncian con respeto, nunca desaparecen del todo. Clara se volvió discreta. Ya no asistía a entrevistas. Ya no hablaba de sus libros. Pero cada cierto tiempo, regresaba al roble del campo 12. A dejar flores. A veces una piedra. O solo a quedarse ahí, sentada, mirando cómo el viento tocaba las ramas.
como si alguien le hablara desde lo alto, como si alguien le agradeciera. Una tarde de noviembre, mientras acomodaba unos sobres viejos, recibió un paquete sin remitente. Dentro había una foto en blanco y negro. Un grupo de soldados, todos jóvenes, con barro en el rostro y fuego en los ojos. Al centro, una mujer, uniforme ajustado, pelo recogido, una cruz de madera colgando de su cuello. Era ella, Clara, o mejor dicho, la Clara que fue, la de hace 60 años. Debajo de la fotografía, un recorte de periódico amarillento. El batallón de los olvidados rescató a más de 120 civiles bajo fuego enemigo. Y una frase subrayada. Una soldado sin rango, pero con el alma más valiente del escuadrón. Clara se quedó en silencio por largo rato. Luego miró sus manos, viejas, temblorosas, pero firmes, porque en el fondo, ella siempre supo que no era solo la escritora, ni la nieta. Ella también fue parte de esa historia. Algunos dicen que la memoria juega con nosotros, que imagina, que transforma, que exagera, pero hay recuerdos que el alma no necesita comprobar, porque fueron vividos, porque aún duelen, o porque dejaron una semilla que sigue dando fruto. Clara no volvió a hablar del paquete. Tampoco intentó buscar quién lo envió, pero sí colocó la foto en el vestíbulo principal de la fundación, justo debajo de una placa de bronce que decía: las guerras no terminan cuando callan las armas. Terminan cuando se honra a los que no pudieron contarlas. Y si te preguntas qué fue de aquella carta que Joaquín nunca llegó a enviar, esa que se manchó con sangre antes de ser cerrada, Clara la leyó años después. Estaba entre sus cosas, doblada, incompleta, pero suficiente para entender. Decía: si esta carta llega a ti, es porque no pude regresar. Pero no llores. Si te amé fue porque vi en ti lo que el mundo necesita. Fe. No en Dios, no en los hombres, no en mí. Fe en que lo vivido valió la pena. Y si muero, sabrás que no fue en vano. Porque tu recuerdo fue mi refugio. Esa frase, Clara la convirtió en su oración diaria. No religiosa, no solemne, pero profundamente suya. Cada noche, al cerrar los ojos, la repetía como quien abraza el pecho antes de dormir. Tu recuerdo fue mi refugio. Hoy, esa fundación sigue en pie. Ya no dirigida por Clara, sino por Emiliano, el nieto de aquel abuelo que nunca habló. Y cada vez que alguien cruza la puerta, hay una voz grabada que se escucha en el vestíbulo, como un susurro. Si estás aquí, es porque llevas algo dentro que aún no ha sido dicho. Y este es el lugar donde las historias se liberan. Porque hay historias que duelen, pero más duele que se olviden. Hay dolores que atraviesan generaciones, pero también hay palabras que sobreviven a un siglo. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo. Queremos saber qué sentiste. Y si conoces a alguien que respete relatos como este, comparte este video con él. Que llegue lejos, que no se pierda. Y si deseas seguir ouvindo historias como esta, deja tu suscripción en el canal, para que, juntos, sigamos dando voz a los ecos que la historia no quiso escuchar. Porque no todas las guerras se libran con armas. Algunas se libran con palabras. Y esas no se ganan, se honran.